Ambrosio y Lucas Gioja, a sus autoridades, el doctor Aley y la doctora Scotti, y también a todo el personal que con su ayuda nos permite llevar adelante este evento. Agradecer también el auspicio al Departamento de Filosofía del Derecho de la UBA, al Exploratorio de las Tecnologías de Educación y Derecho de la UBA, al programa de posgraduación en Ciencias Criminales de la Pontificia Universidad Católica Río Grande do Sul de Brasil, y a la Academia Brasileña de Derecho Constitucional de Brasil. Comentarles a todos y todas que pueden seguir la charla y la mesa panel en la página Facebook del Instituto Gioja, que es www.facebook.com/Gioja Derecho UBA. Allí pueden realizar todas las preguntas. Les pedimos por favor si pueden indicar a quién va dirigida la pregunta, las leemos y posterior a la ponencia resolvemos los interrogantes. Bueno, vamos a dar inicio al primer ponente, que es Ricardo Oscar Rodríguez. Su ponencia se titula Inteligencia Artificial conforme a Derecho, Equidad, Responsabilidad y Transparencia. Ricardo es doctor en Ciencias de la Computación con especialización en Inteligencia Artificial, es profesor asociado en el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires y CONICET. Sus trabajos científicos se inscriben en el desarrollo de modelos lógicos para el razonamiento bajo incompletitud e incertidumbre. Actualmente dicta la materia Ética e Inteligencia Artificial y es miembro de la campaña Stop Killer Robots, de la cual participa activamente. Ha sido co-chair y financial chair de IGCAI 2015 en Buenos Aires. Ricardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí siempre es un honor poder generar conciencia sobre estas cuestiones. Me parece muy importante que haya estos paneles para discutir cómo las nuevas tecnologías van a impactar en nuestras vidas. Déjame compartir mi presentación. Lo que quería comentarles a todos para que quede claro cuál va a ser el punto de partida. En principio, digamos, yo voy a suponer que estuvieron en las charlas anteriores. En particular, me parece que la presentación de Silvia Ramos sobre algoritmos era realmente muy buena y planteaba un buen punto de partida sobre qué es lo que pueden hacer y cuáles son las incumbencias y cuáles son los alcances de la inteligencia artificial en particular y la tecnología en general. O sea, yo voy a suponer que la inteligencia artificial como tecnología ya está aquí. Estos sistemas en general se caracterizan por tomar decisiones, por hacernos recomendaciones, por tomar decisiones. Todos saben que, por ejemplo, ahora cuando se hace una búsqueda de empleo, uno manda sus currículos y el primer filtro de candidatos lo hace un sistema automático. ¿Okay? No hay ninguna intervención humana. Lo mismo pasa cuando pedimos un crédito. Silvia comentaba, por ejemplo, el fracaso de un sistema que intentaba dar una recomendación para el acceso a las universidades en Estados Unidos en tiempo de pandemia, no se podía tomar un examen presencial. Estos sistemas de inteligencia artificial están tomando decisiones y no hay ningún control sobre ellos. Entonces, de alguna manera, lo que quiero poner el foco en este momento es cuáles serían los mecanismos para que los sistemas de inteligencia artificial se ajusten a derecho en principio, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de mi intervención de hoy. Para situar un poco en contexto, digamos, de lo que está pasando ahora, ustedes saben que en general hay toda una discusión de modernización de la justicia. Esto me parece que es especialmente pertinente desde el momento que localmente estamos discutiendo una reforma judicial. Yo no he visto en ningún lado que se planteen las cuestiones tecnológicas en esta reforma judicial y me parecería muy importante. Hay tres etapas en una modernización de la justicia. Está lo que se llama e-justicia, que es simplemente la incorporación de tecnologías de la información para digitalizar los flujos de información, esencialmente tiene que ver con eso. Eso ya es un gran avance, digamos, de los que no existan expedientes
de papel, sino que todo sea digital, ya sería un gran avance. Después aparecen las cuestiones de justicia abierta, esta cuestión de, bueno, empecemos a los fallos que sean públicos, que se permita colaborar, que uno pueda hacer los trámites vía una plataforma web, que la gente pueda hacer el seguimiento de sus trámites, todo ese tipo de cosas, que esto sea transparente, que de alguna manera, alguna forma de control, todo esto es otro fenómeno. Y finalmente tenemos el fenómeno que es el que me interesa a mí abordar, que es la cuestión de la justicia inteligente. El abordaje o la implicación de sistemas de inteligencia artificial para resolver, para colaborar en el desarrollo de justicia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico que todo el mundo comenta en la Argentina es Prometea. Yo no voy a hacer un juicio de valor sobre Prometea, me parece una iniciativa muy interesante, pero de eso estamos hablando de sistemas que pueden, para algún dominio particular, recomendar o generar un documento en forma automática, una propuesta de sentencia, o una propuesta de dictamen, o una propuesta de evaluación, digamos, ¿no? Entonces, ir o de vuelta, lo hacen simplemente tomando en cuenta historia. Y el problema es, las cuestiones que podemos discutir acá son las cuestiones de sesgo, las cuestiones de explicar por qué recomendó determinadas cosas, todo este tipo de cosas es lo que nos interesa. Las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia, el impacto de las tecnologías de inteligencia artificial en la vida cotidiana de la gente, y sobre todo el impacto desfavorable, y cuáles son los controles que deben hacerse, es una cosa que se viene discutiendo de la última década. Y hay muchas instituciones que se dedican esencialmente a eso. O sea, estamos discutiendo una cosa que va a pasar de acá 20, 30 años posiblemente como problema crítico, pero ya tiene efectos cotidianos. Entonces, la gente se quiere empezar a adelantar antes de que efectivamente se produzca. Entonces, por ejemplo, la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo, que es es el grupo de intelectuales o de economistas que trabaja o que hace recomendaciones en el contexto del G20, está generando documentos y ya generó ciertos principios para el desarrollo de la inteligencia artificial y para el control del desarrollo de la inteligencia artificial. La UNESCO justamente ahora está discutiendo un documento que tiene que ver con este tipo de cosas, cómo controlar, cuáles son los parámetros que deberían tenerse en cuenta. De hecho está discutiéndose y ahora está abierto a que los expertos opinen. El Vaticano, una institución que uno podría decir, bueno, acaba de firmar a principio de año un acuerdo con Microsoft y con IBM para que se generen recursos, que estas empresas generen recursos y que generen protocolos de respeto de los derechos individuales de las personas y desarrollo que respeten determinadas cuestiones. Se ha hecho ahora. La Unión Europea hace más de 10 años que viene discutiendo esto, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho al respeto a los datos. Obama en su gestión también generó muchos grupos de trabajo que tenían que ver con eso. Hay instituciones como AI Now, que se formaron en el 2017 especialmente para generar conciencia respecto de estos problemas. Partnership on AI, también. El Centro de Compatibles que generó Stuart Russell, que es un investigador muy importante en inteligencia artificial. La Declaración de Toronto, que lo voy a comentar ahora. La World Wars Foundation, que también, que es la fundación que trabaja sobre la web, digamos, y la Human Rights Watch, que también viene discutiendo documentos, viene generando documentos para generar lineamientos y discusiones sobre cómo debería controlarse el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ese es el punto que me gustaría plantear. Hay un artículo que es el que está señalado abajo, digamos, que es público, que lo que hizo fue analizó 84 de los documentos más importantes de todas estas instituciones que mencioné antes, y hizo un análisis pormenorizado de cuáles son los enfoques y cuáles son las principales preocupaciones. A modo de síntesis, uno puede discutir
comparto este cuadro, digamos, que dice, por ejemplo, transparencia es lo que más importa en todos los documentos. Justicia y comportamiento justo, con equidad es importante. Que no sea malicioso, que sea responsable, todo este tipo de cosas son parte de los que discuten estos documentos. El problema es cómo garantizamos esto, y no está claro cómo se garantiza. La comunidad económica, la comunidad académica no se ha puesto de acuerdo con lo medir esto. ¿De acuerdo? Hay que poner mucho esfuerzo en eso. Y de hecho hay mucha gente que está poniendo esfuerzo en esto, pero es lo que hay que hacer. Para que tenga claro, la Declaración de Toronto tiene principales aspectos. Esencialmente lo que intenta regular es lo que deben hacer los estados para prevenir la discriminación en el diseño de herramientas de aprendizaje automático y promover la equidad. Esencialmente hace eso. Y además garantizar la transparencia y lo que se llama rendición de cuentas. Por ahora, muchos de los sistemas que justamente comentó que más se usan y que comentó Silvia Ramos, son cajas negras y no permiten justificar por qué hacen una determinada recomendación o por qué tomaron una determinada decisión. ¿Por qué no le dieron el crédito a alguien? ¿Por qué no lo pasaron a la segunda selección para alguien para una determinada posición de trabajo? Y así sucesivamente. Entonces, un poco lo que dice este documento es un poco lo que está ahí, se recomiendo que lo lean, pero lo que trata de marcar tienen que garantizar ciertos de los gobiernos, tienen que ser los que garanticen determinados estándares, tienen que garantizar que haya líneas, que las empresas sean cautas con el manejo de las herramientas de Machine Learning, y de alguna manera las organizaciones tienen que ser jurídicamente responsables. Entonces, estas son las cuestiones que se plantean en la Declaración de Toronto. El informe de la World Wide Web Foundation, que es lo que les comentaba antes, hace un análisis pormenorizado de cómo deberían ser cómo el Estado debería tomar, desarrollar técnicas de inteligencia artificial para el bienestar de todos los ciudadanos, y en particular ellos están muy preocupados por la cuestión de los datos abiertos, ¿no? Eso es una cosa que ellos, por intereses propios de la institución, promueven el uso de datos abiertos y plantean que el Estado debería tener una metodología para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial destinadas a resolver el problema de la población. Entonces, en general, lo que dicen es hay que curar los datos. Es una cosa que ya también había dicho Silvia Ramos en su presentación, digamos, ¿no? Es muy importante que los datos estén curados, pero no puedo tomar los datos arbitrariamente. Hay que diseñar algoritmos que, en principio, sean apropiados, ¿sí? Hay que diseñar, hay que decidir, interpretar la salida, y además hay que tener interacción con el marco social y legal para donde se va a aplicar esa tecnología. En particular, ellos plantean que el ecosistema es la realidad, genero el dataset a partir de la realidad, a partir de ese dataset yo diseño un modelo que tiene que incluir a la gente que va a tener impacto el algoritmo. De alguna manera la gente tiene que participar en el diseño, por supuesto no desde el punto de vista técnico, pero sí de cuáles van a ser las variables que son preocupantes, cuáles son variables que no sirven y que van a generar discriminación. Este tipo de cosas deberían ser discutidas, digamos, a priori. Y una vez que el diseño del modelo se constituyó, hay una salida, y la salida de vuelta debería ser interpretada, y de alguna manera debería involucrarse a la población y analizar el marco legal para verificar si efectivamente el uso que se le está dando a ese modelo es efectivamente el que se buscaba originalmente. Esencialmente lo que ellos plantean es que un funcionario al momento de implementar un sistema de inteligencia artificial debería analizar estas dos cosas. Por un lado, si el modelo es efectivo, si efectivamente tiene un ratio de acierto interesante, y por otro lado, si la salida del programa, la salida de la aplicación, resuelve efectivamente el problema. ¿De acuerdo? En particular, este documento analiza, por ejemplo, la propuesta del gobierno de Salta. Ustedes recuerdan que el gobierno de Salta en algún momento, antes de las elecciones
del 2015, salió con una propuesta, un sistema de inteligencia artificial que trataba de predecir el embarazo en mujeres adolescentes, que es un problema realmente grave en Salta, porque el 20% de los embarazos en Salta son de adolescentes, lo cual imaginarán que eso es muy importante. Y entonces nada, hubo toda una serie de discusión, la comunidad tuvo bastantes reacciones porque no fue consultada. Eso es lo que tiene que ver con y efectivamente muchos dicen que no resolvía el problema. Esa es una cuestión. La otra cuestión es si la implementación es legítima, ¿sí? Si da explicaciones, se puede trazar quiénes eran los responsables, ¿de acuerdo? Al resultado del diseño, si los actores, en el fondo, todos los actores relevantes participaron en el desarrollo del procedimiento. Y la salida, si la salida no discrimina, ¿sí? Si realmente tiene el alcance que se planteaba originalmente, y así sucesivamente. El documento, y aquí es lo que me parece interesante plantear, hay que tener en cuenta que el desarrollo yo creo que las técnicas de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial, tienen que ser regulados. Eso está claro. ¿De acuerdo? Para mí está muy claro y eso hay que hacerlo. El problema es que estos sistemas son dinámicos y los alcances de los sistemas y la tecnología para poder evaluarlos es dinámica. Por lo tanto, es muy difícil generar una legislación que pueda predecir todas las situaciones que se van a dar en el futuro. Yo creo que en realidad el modelo que debería plantearse para evaluar sistemas de inteligencia artificial deberían ser parecidos a los que se producen cuando se evalúa un medicamento, ¿sí? Hay una institución como el ANMAT que cuando sale un medicamento tiene que pasar ciertas etapas y tiene que pasar por cierta evaluación. Y no sale al mercado hasta que la institución, el ANMAT, lo permite. Yo creo que de alguna manera habría que hacer una cosa parecida con los sistemas de inteligencia artificial. Y a esta agencia de evaluación del sistema de inteligencia artificial, antes de salir al mercado, deberían evaluar cuestiones de impacto, cuestiones de sesgos y todo ese tipo de cosas, y que, insisto, hoy por hoy todavía no sabemos cómo medir. O sea, estamos llamando a la alerta sobre estas cuestiones, entendemos que es una problemática, la transparencia, la explicabilidad, los sesgos, la equidad, son problemas, pero no sabemos claramente cómo medirlos. ¿Okay? Tenemos algunas ideas, para algunos dominios en particular podemos hacerlo, pero no tenemos claro cómo manejar los aspectos éticos de estos sistemas. ¿De acuerdo? En particular, la recomendación del documento de la Web Foundation es desarrollar infraestructura en los gobiernos, infraestructura y experiencia. Esta agencia que yo proponía antes sería parte de esto. Y en eso debería generar parte del ecosistema. Tendría que haber técnicos, tenía que haber organismos de regulación y de control, la ciudadanía tendría que estar representada, las organizaciones sociales también, y las pequeñas y medianas empresas que son las que van a hacer las implementaciones, las que van a hacer los desarrollos. Todo este ecosistema debería participar de alguna manera en una instancia que evalúe y genere directivas, genere auditorías, validaciones de estos sistemas. Validaciones y auditorías que van a tener que ser dinámicas. ¿De acuerdo? Parte de las recomendaciones es que estos sistemas deberían asegurar transparencia, participación ciudadana. Estamos hablando de modelos que deben ser planteados desde el gobierno, entonces si esto es así, tiene que haber participación ciudadana. Estos sistemas tienen que rendir cuentas de cuáles son, por qué hacen determinadas recomendaciones y por qué tienen determinadas salidas. Y en particular, este documento propone una serie de elementos de este sistema que hemos mencionado anteriormente. Finalmente, es lo que le decía antes, ¿no? La creación de un ente de control multisectorial, nacional y regional. Esto debería ser parte de las recomendaciones y es parte de lo que a mí me parece que es sensato hacer. Establecer un mecanismo de evaluación de riesgos e impacto previo, de lo que decía antes. O sea, cuando uno va a construir una empresa nueva, uno tiene que hacer, hoy por hoy se pide el impacto ambiental de una industria, ¿no? Antes de instalarse. Bueno, el software debería tener impacto social, debería evaluarse ese tipo de cosas. Y debería pasar ciertos estándares
no discriminación, de transparencia, de rendición de cuentas. Estándares que habría que definir, claramente, pero justamente un comité multidisciplinario, multisectorial, debería poder hacer una cosa. Y habría que tener, como estos sistemas cambian todo el tiempo, los sistemas de inteligencia artificial de los que estamos hablando evolucionan, ¿sí? Hacen update de sus bases de datos. Entonces, deberían evaluarse y auditarse periódicamente. Algunas cuestiones que me parecen importantes, sobre todo para una justicia inteligente, o sea, volviendo al punto inicial, es la formación de recursos humanos expertos en las nuevas tecnologías, reconocer y conocedores del dominio de aplicación. Yo valoro mucho las carreras y maestrías que se están haciendo en el contexto de la Facultad de Derecho, que tiene que ver con inteligencia artificial, creo que eso es muy importante. Creo que habría que dar un paso más que tiene que ver con ciencia de datos específicamente. La generación de regulaciones para implementar sistemas que sean transparentes y que rindan cuentas, que permitan la colaboración y participación desde una perspectiva multidisciplinar, que garanticen la privacidad. Eso es una cosa que Silvia Ramos también decía, que es muy importante. Que la equidad, que es lo que intentaba plantear en esta charla, y la responsabilidad. La instauración de organismos reguladores, supervisores y auditores que establezcan evaluaciones de impacto, estándares y certificación. Creo que esto da un panorama general de lo que yo creo que deberíamos plantearnos de aquí en más para generar, garantizar que la inteligencia artificial se va a ajustar a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Abrimos, bueno, para las y los ponentes que se encuentran en el panel, las preguntas. Ricardo, transmito también ahí en el chat, igual te lo leo de manera pública, una pregunta que realiza María Laredo en Facebook. Dice, o quizás no sé si es una pregunta o quiere agregar, es como un comentario, dice, sería buenísimo que el cliente pudiera ver su propio expediente de manera digital, es decir, respetar la reserva, pero permitirle a los involucrados poder verlo por sus propios medios. La crisis institucional en la que se ve inmersa la justicia y el rol de abogado podría disminuir si nuestros clientes pudieran chequear por sí mismos el trabajo que realizamos por ellos a diario. Por supuesto no van a comprenderlo de la misma manera que un letrado, pero les daría tranquilidad y confianza. Esa es una pregunta. Bueno, continúa ahí la pregunta, recién dice, la formación en nuevas tecnologías es imprescindible, estamos recontra atrasados, indica ella. Ricardo, yo quisiera agregar alguna pregunta, capaz que se van sumando y las vas anotando algo, en relación cuando dijiste, me quedé con varias, pero bueno, te hago una puntual, en que celebrás las enseñanzas de inteligencia artificial, los temas de inteligencia artificial en la Facultad de Derecho, y dijiste que habría que desarrollar más la idea de ciencias de datos. Si podrías ampliar eso puntualmente. Sí, No sé digamos, si... Sí, adelante, Ricardo. a ver, lo que decía María Loredo, adhiero completamente. Yo creo que hoy la tecnología permite que, esto lo creo también con los pacientes médicos, digamos, no solamente con los ciudadanos que buscan justicia y que tienen que contratar un abogado o un estudio de abogados y no pueden controlar cuál es el proceso de su instancia judicial, digamos, sino a través de abogados, digamos, ¿no? Yo creo que lo mismo podría pasar con los médicos. Yo podría ser dueño de mi historia clínica y poder chequear y poder llevármela donde quiera, y si quiero tener una segunda consulta, no tener que expedir específicamente un permiso o una copia de mi historia clínica al hospital, que es una cosa engorrosa. Lo mismo podría hacer con las instancias judiciales. Yo podría revisarla, a ver si mi abogado está yendo regularmente, bueno, nada, las cosas de control que uno puede hacer como cliente o como interesado, digamos, ¿no? Todo esto está claro que se puede hacer, y hoy la tecnología lo permite. Hoy la tecnología, o sea, nosotros, por ejemplo, los títulos de propiedad. Nosotros hoy tenemos título de propiedad de una casa, de un coche, pero podríamos tener título de propiedad de cualquier tontería como una computadora. O sea, hoy la tecnología permite que puedas hacer un trace de todas tus propiedades y que nadie te las pueda robar. ¿De acuerdo? Eso, hace 20 años era furor el robo de las caseteras en los autos. No se podía parar. Hoy por hoy se puede tracear todo eso. Yo puedo comprar un electrodoméstico, ponerle un ticket
Dice, que sea bien, cuando la quiero vender, transferirla con el ticket. Eso se puede hacer tecnológicamente hoy. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo se podría hacer con los expedientes. Y yo podría ver, digamos, por supuesto, todo esto lleva trampas, todo esto se puede trampear, eso está claro, digamos, no hay tecnología infalible, ¿okay? Pero es posible. Y respecto de tu pregunta de ciencia de datos, inteligencia artificial es un ámbito mucho más grande que la ciencia de datos, digamos. Y en general se preocupa de cosas mucho más generales, digamos. Y la ciencia de datos está más preocupado, y esencialmente lo que pasa con las aplicaciones que tienen que ver con el sistema judicial, es información, manejo de información, mucho manejo de información. Tanto que tiene que ver con la jurisprudencia, con las reglas de juego, con la información de distintos casos, con los expedientes. Y todo esto, esencialmente lo que hay que saber es mucho más de ciencia de datos y cuáles son las técnicas específicas de ciencia de datos que la inteligencia artificial como un todo, a eso me refiero, ¿no? Bien, Ricardo, muchas gracias. De hecho, la devolución de María Laredo me indica, no era una pregunta, era un halago. Fue muy interesante la ponencia. Igualmente agradecemos la intervención. Gracias, Ricardo, muy amable. A ustedes. Continuamos con la segunda ponente, Elga Lel, con su título de ponencia, Inteligencia Artificial y el concepto jurídico de persona. Elga es investigadora de CONICET y docente de Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde además es coordinadora de investigación y posgrado, es doctora en Derecho, magíster en Estudios Sociales y Culturales y maestranda en Filosofía. Elga, te escucho. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, algo que ya han hecho todos los ponentes anteriores, pero nunca está de más resaltarlo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Instituto Gioja por alojarnos y darnos la oportunidad de mostrar nuestras investigaciones. Muchas gracias a Gonzalo y desde ya felicitaciones por esta excelente organización. Y además ha sido un día muy productivo y en el cual creo que todos hemos aprendido mucho. En mi caso, yo llego quizás con la desventaja de que vengo trabajando temas sobre el concepto jurídico de persona, y en ese marco es que esta ponencia tiene quizás alguna etapa embrionaria, y afortunadamente para mí, llego con más preguntas que respuestas, quizás no sea lo mejor para el auditorio, pero siempre es muy bueno digamos, llegar con preguntas o puntos de discusión, porque es lo que permite enriquecer el trabajo posterior. Así que desde ya, encantada si podemos hacer un intercambio, ya sea en el chat o con posterioridad. Bien, como les comentaba, en general mis investigaciones giran en torno a una aproximación analítica del concepto jurídico de persona. Y en ese marco es que hemos visto en la jurisprudencia y también en la legislación que existen distintos supuestos que suelen ser contemplados dentro de este concepto. Y a su vez a ello se le atribuyen distintos efectos. Para poder aproximarme a la idea o al objeto que tiene esta presentación, me gustaría comenzar con una pregunta que trae a colación un filósofo del derecho finlandés, que dice, o más bien interroga, si puede el número 5 ser considerado una persona en el derecho. Yo agrego, ¿podría el número 5 reclamar por su libertad ambulatoria? ¿Podría el número 5 tener libertad de expresión y apelar judicialmente por ella? ¿Podría el número 5 ser responsable por un crimen cometido? ¿Podría el número 5 ser responsable patrimonialmente por un incumplimiento contractual? Bien, estas preguntas que vienen digamos, o que les traigo a colación, tienen que ver con justamente una idea que plantea este filósofo, que es Visakirki, quien señala que a pesar de que en general podemos encontrar muchos teóricos que están dispuestos a reconocer la ampliación del concepto jurídico de persona a entidades que de un modelo dogmático tradicional no estaban previstas como personas, en algún punto
estas personas pro ampliación también están dispuestas a señalar que hay entes que no podrían ser personas. Por ejemplo, muchos responderían negativamente a la pregunta sobre el estatus del número 5. Entonces, esto lo que nos muestra es que en algún punto existe algún tipo de requisitos que nos marcan el límite o la frontera entre lo que puede ser jurídicamente considerado una persona o no. Y en ese marco yo cambio la pregunta y diría, ¿puede la inteligencia artificial ser considerada una persona en el derecho? Bien, allí podemos encontrar muchas respuestas. Aquí, por ejemplo, Ricardo me apunta una que tiene que ver con el test de Turing. A mí lo que me interesa de esta pregunta, en realidad, no es tanto hacer el camino que se suele hacer desde la semántica, es decir, qué significa que un ente sea considerado persona para el derecho, sino yendo en sentido contrario. ¿Cómo repercute en el concepto jurídico de persona, es decir, en el campo semántico del concepto jurídico de persona, que un ente, como la inteligencia artificial, sea considerado o reconocido como persona? Es decir, semánticamente, ¿qué pasa si lo hacemos o si lo reconocemos como tal? En ese sentido, creo que ya todos están familiarizados con el conocido título del libro de Austin, Hacer cosas con las palabras. En mi caso propongo algo a la inversa. ¿Cómo hacer o qué pasa con las palabras cuando hacemos algo con las cosas? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa o qué pasaría si reconociéramos como personas a la inteligencia artificial? Digamos, en el trabajo de base que posteriormente será publicado, intento abordar a grandes rasgos y de una manera bastante simplista dos conjuntos de posturas en relación a qué es ser persona en el derecho. En primer lugar, podemos encontrar la clásica definición o la clásica postura positivista de corte kelseniana. Persona es todo ente al que se le pueden imputar derechos u obligaciones, en cuyo caso no tendríamos demasiados problemas. Cualquier ente, no importa qué tipo de ente sea, puede ser considerado una persona para el derecho, siempre y cuando se le imputen derechos u obligaciones. Pero existen otro tipo de visiones más amplias, digamos, por ponerle un rótulo bastante incorrecto, pero simplemente a efectos de poder hacer un conglomerado, podríamos decir que son posiciones no positivistas o pospositivistas, que tienen un sesgo claramente antropocéntrico y que van a poner al hombre o al ser humano como eje o modelo o significado focal de lo que es ser persona. Y a partir de este significado focal podrán ir trasladando características hacia otros entes y en esa comparación definir si pueden o no ser considerados personas. Y sobre esta línea es que me interesa indagar un poco para tratar de reconocer o encontrar cuáles son quizás estas características que podrían reconocerse a una gran diversidad de entes para ser considerados personas. Actualmente en el ordenamiento jurídico argentino tenemos al menos 3 personas o 3 tipos de personas reconocidos. Creo que podríamos debatir sobre algunas más, pero para no extendernos en el tiempo y no ir por ramas no tan conducentes, me voy a quedar con los 3 casos más claros. El primero, que es el caso de las personas humanas, el segundo, que es el de las personas jurídicas, y el tercero, y que es quizás bastante reciente, es el de las personas animales no humanas. En unos minutos voy a volver sobre esta idea y por qué nos sirve esta clasificación a la hora de tratar de esbozar o de localizar algún tipo de requisito para la atribución de carácter de persona. Mi pregunta inicial era, ¿qué pasaría con la inteligencia artificial si fuera reconocida, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico argentino como persona? Bien, lo primero que necesitaríamos saber es
qué carácter, o digamos, o cómo se definiría esta persona basada sobre la inteligencia artificial. En primer lugar, si bien en la Argentina no tenemos esta regulación específica, es decir, es contrafáctico, sí podemos encontrar algunas regulaciones o propuestas en el derecho comparado. Y en particular, me interesa una que es ya bastante conocida y que en general se condice con muchos desarrollos teóricos, que es la resolución o la recomendación del Parlamento Europeo, emitida el 16 de febrero de 2017, en la cual se proponen normas de derecho civil sobre la robótica. Y si bien estas recomendaciones están más encaminadas a regular los efectos de la inteligencia artificial o de los robots que puedan interactuar con seres humanos, principalmente enfocado en la responsabilidad civil o patrimonial, sí creo que tiene algo bastante, o al menos dos cosas muy interesantes que me sirven para pensar en los puntos de este trabajo. El primero es que esta recomendación toma, digamos, o propone la creación a largo plazo de una personería que tendría la denominación de persona electrónica. Bueno, se ha discutido bastante sobre si esta denominación es correcta o incorrecta, pero bien, a efectos de simplificar, la voy a tomar. Y lo que propone este Parlamento Europeo es que esta persona electrónica no es un sujeto de derechos, sino que es un sujeto de obligaciones. Principalmente lo que se está pensando es posibles daños con grandes dimensiones económicas y la complejidad de poder atribuir una responsabilidad objetiva a sus fabricantes y quién respondería por estos daños. Además, el Parlamento Europeo brinda una definición, o al menos algunos caracteres que tendrían que tener las personas electrónicas para ser consideradas tales. Y señala, digamos, algunos puntos que son interesantes. Bueno, el primero es que carece de vida en el sentido biológico. Es decir, lo distingue de cualquier posibilidad humana, transhumana, etc. Tiene que tener un mínimo soporte físico, tiene que estar provista de algún tipo de sensores que le permitan tomar datos del entorno y hacer un análisis autónomo, y finalmente que esto le permita la posibilidad de interactuar con el entorno. Bueno, en el día de hoy, a lo largo de la mañana, hemos tenido muchos ejemplos de inteligencia artificial, de cómo funcionan los algoritmos, también recién hemos estado hablando al respecto, por lo cual creo que se puede entender perfectamente la noción de lo que se tiene en mente cuando se plantea la idea de una persona electrónica. Ahora bien, si tenemos que comparar o pensar esto a la luz de otros sujetos que han sido considerados personas en el derecho argentino, mi idea es tratar de buscar qué tienen en común todos ellos. Es decir, cuál es el común denominador entre todos estos fenómenos, entre todas estas entidades, a las cuales les hemos dado el rótulo de persona. Porque si encontramos algo en común, o los aspectos que encontremos en común, estos aspectos serán los que van a definir quién es o qué es esta persona. Nos comienzan a dar un pequeño esbozo de definición. Y por eso es que creo que es necesario comenzar con algunos puntos de comparación. Yo tomo estos tres casos del derecho argentino, se pueden replicar muchos más, incluso podemos ver que hay una mayor complejidad si todavía traemos a colación algunos casos de sujetos de derecho que existen en el extranjero, como por ejemplo los sujetos ecocéntricos en el caso de Colombia. Pero bien, por ahora me concentro en estos tres. En primer lugar, tenemos a las personas humanas, que digamos, están reguladas o reconocidas. En general vamos a ver que no existen dudas al día de hoy o en la actualidad que una persona humana es un sujeto de derechos y obligaciones. La persona humana
ya lo podemos encontrar regulada, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial, en el cual se le atribuyen como notas la dignidad, la inviolabilidad y la autonomía como una potestad de planificar un plan de vida. Y también podemos encontrarlo, por supuesto, en el derecho convencional, que también tiene jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. El ser humano lo podemos considerar como la entidad o el sujeto pleno de derechos y obligaciones. Cuando digo pleno de sujetos de derechos y obligaciones, lo pienso en el sentido de la posibilidad de digamos, ser titular de cualquier derecho, independientemente de que finalmente lo sea o no. Es decir, dejo de lado cuestiones fácticas o de capacidad y demás. Pero en el plano teórico es la única entidad que podría tener la plenitud o gozar de la plenitud de los derechos y adquirir obligaciones en su plenitud. A su vez, el ser humano se caracteriza por tener vida en el sentido biológico, tiene una capacidad de sentir, tiene la capacidad de entrar en relaciones jurídicas de manera voluntaria, también de ser responsable por los ilícitos contractuales o extracontractuales cometidos, y por supuesto todo esto implica que tiene la capacidad de interactuar con su entorno. En segundo lugar, si analizamos a las personas jurídicas, podemos ver algunas cuestiones similares. Justamente la idea de las personas jurídicas es uno de los factores más complejos o que genera mayores problemas cuando se trabaja con el concepto jurídico de persona. Pero bien, allí podemos ver que existe la posibilidad de interactuar con el entorno, siempre a través de otros seres humanos que participen en sus órganos de gobierno o de representación. No tiene vida en el sentido biológico, no tiene la capacidad de sentir, es decir, no son seres sintientes, pero pueden entrar en relaciones contractuales o en relaciones jurídicas intencionalmente, y también ser responsables por los ilícitos contractuales o extracontractuales. En el caso de las personas animales no humanas, que si bien no tienen una regulación legal como tales, pero sí existen diversos casos jurisprudenciales en los cuales se ha reconocido el carácter de persona a animales, encontrar algo bastante distinto de esto que venimos hablando. Las personas animales no humanas serían entonces portadores de vida en el sentido biológico, capaces de interactuar con el entorno, es decir, tener una sensación frente a una situación de encierro y manifestar la tristeza, pero no serían capaces de entrar activamente, por ejemplo, en una relación contractual, y mucho menos tener obligaciones jurídicas ante ilícitos contractuales o extracontractuales. Entonces, tenemos hasta aquí seres humanos, personas humanas, digamos, portadores plenos de derechos y obligaciones, personas jurídicas que son portadores restringidos en cuanto a sus derechos y obligaciones, entonces, porque solo tienen derechos y obligaciones en relación con el objeto de su persona, y finalmente las personas animales no humanas, que son portadores únicamente de derechos. La cuestión de qué derechos y qué extensión tiene, bueno, es todo otro debate separado. Ahora bien, si a esta ecuación sumamos el caso de las personas electrónicas, de la inteligencia artificial como persona, tendríamos que analizar qué tiene en común con estos otros casos. Es decir, porque tendríamos que ver cuáles son los factores esenciales para separar los tipos de personas y cuáles no. Lo primero que podemos ver es que la vida en sentido biológico no es un factor indispensable para ser considerado persona. No solamente por la persona electrónica, si se regulara, sino porque la persona jurídica tampoco tiene vida en sentido biológico. La capacidad de entrar en relaciones jurídicas de manera activa quedaría descartada a partir del caso de las personas animales no humanas.
Lo mismo el caso de la posibilidad de ser responsable por ilícitos. Tenemos otros factores. Por ejemplo, uno de ellos es la capacidad de interactuar con el entorno. Y ahí encontramos un punto clave. Es un punto clave porque quizás sea el punto en común que tengan estas 4 clases de personas. La discusión se puede profundizar bastante, sobre todo si comparamos la forma en la cual interactúan estas 4 personas con su entorno. Las personas jurídicas interactúan, pero siempre es a través de personas humanas. Tendríamos que ver cómo se forma la voluntad, y también tendríamos que discutir mucho respecto de qué implica el análisis de datos, ¿no? El análisis de datos en el caso de una persona electrónica, y cómo analiza los datos que vienen del entorno un ser humano. Si son procesos análogos, si no lo son. No quiero entrar en esa discusión en este momento, pero es algo bastante interesante, y que quizás pueda dar lugar después a algún debate o alguna manifestación de ideas, pero justamente ahí comienzan los puntos de mayores debates en temas, digamos, respecto de qué implica ser persona. Si todo se puede reducir a datos, a procesos neurocognitivos, si todo es medible, si existe algo más. Bien, entonces hasta aquí quizás lo que podemos encontrar como aspecto central, o como núcleo semántico del concepto de persona, tiene que ver con esta posibilidad de receptar datos del entorno y hacer un análisis de ellos, e interactuar con el respectivo entorno. Como mencionaba recién, esto creo que tiene, o hay que destacar algunas cuestiones. Este esquema así muy básico nos permitiría en principio poder marcar una línea entre número 5 sí, número 5 no, a grandes rasgos, pero también es un factor bastante endeble, digamos. Como base o como piso, es un poco arenoso. Como les decía hace un rato, en cuanto uno empieza a escarbar o a hacer una comparación más fina entre los otros sujetos de derecho y la inteligencia artificial o la persona electrónica, vamos a poder encontrar muchísimas falencias o contraejemplos. Entonces, en principio, es una propuesta a juris tantum, pero que realmente resulta insatisfactoria cuando vemos la casuística. Y esto quizá lo que nos permita ver, y que se encuentra siendo foco de argumentos en algunos desarrollos teóricos, es que muchas veces vamos a encontrar que en realidad el concepto de persona, su uso, tiene una gran variedad de significados. Y estos significados se esbozan según los ámbitos, o se ponen en juego de manera pragmática, digamos, de acuerdo al contexto en el cual se esgrime. Y esto lo digo sobre todo en relación con la idea del concepto moral, no positivista, antropocéntrico que mencionaba hoy, y que tiene que ver con que muchas veces se invoca el concepto de persona para decir que quien es persona merece o merita determinados tratos, que no pueden ser avasallados. Y esto implica entonces reconocer cuándo alguien es persona o cuándo no. Y acá viene, digamos, o quisiera traer a colación una segunda característica muy importante, que tiene que ver con la persona electrónica, y que es que la persona electrónica no sería un sujeto de derechos, sino un mero sujeto de obligaciones. Y entonces, en ese sentido, el sentido moral que se suele traer a colación cuando se invoca el concepto de persona, no sirve, o quedaría muy menoscabado, si lo ponemos en conjunto con el concepto de persona electrónica. No obstante, en los ámbitos patrimoniales, en los ámbitos de responsabilidad o de actuación de personas, sobre todo, por ejemplo, personas jurídicas, el concepto de persona electrónica es sumamente útil, y no menoscaba, sino que por el contrario fortalece los aspectos problemáticos. Entonces, quizás esto, digamos, si bien todavía tiene un largo trecho para seguir trabajando, me parece que abre la puerta para ir pensando en cuáles son los aspectos pragmáticos, o los momentos o las instancias en las cuales la incorporación de determinada realidad como referente del concepto de persona modifica o altera el significado de persona.
y por lo tanto el concepto de persona quizás sea un concepto más pragmático que fuerte en sí mismo. Bien, lo dejaría por ahí, en todo caso yo misma me pregunto algunas cosas. Muchas gracias, ella muy amable. Transmito una pregunta, la copio en el chat Perfecto. y la leo para conocimiento. Verónica Mela pregunta, por favor, luego podrías repetir el nombre del filósofo que mencionas. También, perdón, Eliab, te transmito, Sí. Ricardo acá adentro puso, depende si el número 5 pasa el test de Turing, me parece que va también para algunos. Y traslado otra pregunta, no me parece, capaz que no es una pregunta, sino un comentario, sobre el cual, de María Laredo, que dice, el mismo debate que tenemos aún respecto a los animales, quizá tengamos que pensar en hablar de persona humana, persona jurídica, animal animal sujeto de derecho. El tema de inteligencia artificial es que aún no hay entes artificiales similares humanos. En ese caso, el día que lo haya, sin duda podría reconocer, se los podría reconocer como personas, entiendo. El tema sería cómo identificar la inteligencia artificial cuando se comporta igual a un ser humano. Bien, voy por partes. El autor que mencioné al principio es Visa Kurki, con K, el apellido 2K Kurki. Es un autor finlandés, tiene un libro que menciona distintos supuestos sobre el concepto de persona, de autoría propia, un libro colectivo en los cuales trabaja también distintos supuestos, y también tiene una entrada en un diccionario, todo se puede encontrar fácilmente accesible. Pero bien, es un autor bastante interesante porque además las publicaciones han sido bastante recientes. Pero bueno, como es un tema que está muy en boga, justamente también por la cuestión de la animalidad, por los distintos supuestos que se pueden abarcar, digamos, es un tema que se puede encontrar muchísimo material y que se actualiza día a día. En cuanto al test de Turing, exactamente, bueno, hoy en día es un poco el estándar que se encuentra ampliamente reconocido, y creo que justamente apunta un poco también a ver qué es este comportamiento de cómo interactuar con el entorno. Es decir, bueno, quizás podamos ser engañados tranquilamente por la inteligencia artificial, o podamos ser simplemente engañados porque puede interpretar o digamos, producir nueva información a partir de datos. Sobre el último comentario de María, justamente yo cuando comencé a trabajar el concepto de persona, comencé a trabajarlo desde la comparación de lo que era el concepto tradicional de derecho, digamos, respecto del concepto de persona, en el sentido de que en general estaba ligado a la idea de ser humano, y analógicamente trasladado a las personas jurídicas. Cuando comienza el proceso de transición entre el antiguo Código Civil y el nuevo Código Civil, digamos, el nuevo Código Civil ya no contempla la visión positivista, digamos, o esta definición de persona humana igual a ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, sino que dice la persona humana es, o más bien la persona humana tiene dignidad y es inviolable. Y esto nos remite a cierta remisión a la realidad humana en sí. Y por lo tanto me parecía sumamente ligado a este concepto moral de persona. Y en ese trayecto de entrada en vigencia, entre el 2014 y el 2015, del Código Civil y Comercial, aparecen los casos como, por ejemplo, el caso de Sandra, posteriormente el caso de Cecilia, una chimpancé en Mendoza, y posteriormente con el perro Poli también en Mendoza. Y entonces aparecen estos otros sujetos que no es que meramente, digamos, el efecto podría haber sido muy parecido, es decir, bueno, estos animales han sido objeto de maltrato animal, y habría una responsabilidad penal por parte de sus maltratadores. Sin embargo, estas sentencias van más allá y quieren resaltar o remarcar que estos entes son sujetos de derecho, pero lo hacen con una finalidad de resaltar que el ser persona, o ser sujeto de derecho, implica una tutela especial. Ahora, con los debates sobre la inteligencia artificial, nos encontramos que habría entes que serían sujetos de derechos, pero únicamente por ser titulares de obligaciones y no de derechos.
Entonces, ese factor moral se debilitaría mucho, pero creo que podemos reconocer que estamos hablando de distintas cosas, de responsabilidades o de tutelas morales. Y en ese sentido me parece bastante interesante, porque bueno, justamente es un gran debate con la animalidad, y como menciona María, tendremos que ver cómo sigue el desarrollo de la inteligencia artificial y cuáles son las respuestas por parte del derecho, ¿no? Y cuáles son los fundamentos, porque también tiene que ver con los contextos y qué reacciones sociales hay, por ejemplo, el temor a una lesión enorme, o no, digamos. Elga, muchas gracias. Transmito una nueva pregunta. Belén Cicuta, perdón, la copié. Perdón, tengo acá un tema que sé que va. Ahí está, acabo de copiarla. Pregunta si Sofía, la robot humanoide, es una persona. Y Gonzalo Aguirre, si quieres habilitar el micrófono para realizar la pregunta y después Elga las contesta. Bueno, sí, gracias, tocayo Gonzalo. Buenas tardes. Brevemente, no sé si entra en esta ocasión, yo después les cuento, estoy muy interesado en lo que plantean. Y ahora, Helga, yo escucho siempre persona humana, persona jurídica, persona animal, y por formación o de formación filosófica, yo pienso que las tres son personas jurídicas, son personas jurídicas, que ahí se me hace un lío porque la que llamamos persona jurídica quedaría como persona jurídica jurídica. Y entonces, no sé si distinguir persona jurídica animal, persona jurídica humana, persona jurídica jurídica, sin contar con que persona animal habría que decir animal no humana, porque la otra sería animal humana. Entonces, yo no sé si tenés alguna idea o orientación, algún texto al respecto. Lo quería contar porque es como algo que me acucia. Sí, realmente es todo un problema. Digamos, en principio también tiene que ver con alguna postura de qué implica el discurso jurídico. Digamos. Bueno, el discurso jurídico genera otra realidad, es decir, la persona humana puede ser persona humana fuera del derecho y no ser persona jurídica humana en el derecho. Digamos, existen existe casuística histórica. Por ejemplo, podríamos pensar en el caso de la esclavitud, en los tiempos en los cuales existía, en el cual un ser humano era persona en el sentido común del término, pero no era una persona en el sentido jurídico. Aunque podríamos pensarlo quizá como una persona con obligaciones puramente, pero ningún derecho. Pero bueno, también tengo esta misma pregunta, ¿no? Un poco el desarrollo kelseniano va en ese sentido, que es decir, todas las personas que regula el derecho son personas jurídicas ante todo, porque el derecho las crea desde el punto de vista en el cual les da derechos o obligaciones. Yo opto, o prefiero decir, el concepto jurídico de persona, y de ahí hablar de esta categorización de, bueno, de la persona humana en el sentido de el derecho la releva o la levanta para darle este significado. Pero me parece que aclara de que estamos hablando en un campo discursivo que puede ser distinto, coincidente, semicoincidente con otros. Que eso también hay bastantes desarrollos, porque justamente es muy interesante ver cómo se construye la variedad de significados que tiene el concepto de persona a lo largo de la historia. O sea, generalmente nosotros empezamos la facultad y nos dicen, en el derecho romano la máscara tiene que ver con la máscara romana, y llegamos a un concepto actual de persona que entremezcla el ser humano y algún contenido prescriptivo. Bueno, algo pasó en el medio. Bueno, en esos 2500 años pasaron muchas cosas, que bueno, es otro tema para trabajar, pero podemos ver cómo desde la misma literatura griega, por ejemplo, ya empieza a aparecer desde el siglo I alguna idea de la referencia a la humanidad, bueno, después los cursos religiosos desde el Concilio de Nicea. Es decir, me gusta plantearlo desde el lado del concepto jurídico para poder decir, este campo discursivo a veces se nutre, a veces se separa o no de otros. Bien, creo que eso responde a la pregunta, no sé si me olvidé algún aspecto.
Y hay otra pregunta sobre Sofía, la robot humanoide. Ay, ahí tengo todo un problema yo. La verdad que me gustaría charlar esa pregunta. O sea, no sé todavía realmente si los animales son personas o no. No sé si la persona electrónica es una persona o no. No sé si las personas jurídicas lo son o no. Digamos, más allá de lo que podamos tener en el derecho positivo, cuando uno plantea todas estas características, empiezan a aparecer muchas dudas. Y entonces, bueno, estas son grandes preguntas que son las que mueven mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Michihito Matsuda, el robot japonés que se postuló a elecciones y que en realidad no era un robot, sino una persona detrás. Son casos que son muy interesantes porque uno puede ver, digamos, cómo la casuística nos interpela, ¿no? Y bueno, creo que el desarrollo de todas estas charlas que hemos tenido hoy van en este sentido. ¿Qué pasa con el transhumanismo? ¿Qué pasa con las alteraciones tecnológicas? ¿Qué vamos a pedir? ¿ADN? ¿No vamos a pedir ADN? ¿Vamos a pedir interacción de datos? Bueno, me parece que lo interesante ahí es poder ir viendo si vamos a mantener un concepto único de persona y tratar de buscar un elemento en común, o bien si vamos a pensar en personas en distintas esferas de actuación. Pero bueno, comparto la pregunta. Bien, Elia, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el siguiente ponente, Jefferson de Carvalho Gómez, su ponencia, el cibersolipsismo, perdón. ¿Quién hace el control de las máquinas? Jefferson es abogado, máster en Derecho por la Universidad Católica de Petrópolis, Brasil, especialista en Criminología, Derecho y Proceso Penal por la Universidad Cândido Mendes de Brasil, profesor y coordinador adjunto del posgrado de la Academia Brasileira de Derecho Constitucional, ABD Const, profesor invitado de los posgrados de la Facultad Assis Gurgás y Universidad Cândido Mendes de Brasil. Jefferson, te escuchamos. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero yo quería de inicio ya pedir mil disculpas y perdón por mi malo español, porque a nosotros brasileños siempre nos iludimos que sabemos hablar español, y yo que soy un apasionado por las lenguas de Cervantes y Borges, siempre me iludo que sí, yo hablo un español buenísimo, y cuando estoy diante de mis hermanos que lo hacen perfectamente, me doy cuenta que, bueno, creamos un nuevo idioma acá en Brasil que se llama portuñol, y es una locura. Bueno, pasado eso, yo quiero felicitar y agradecer a Gonzalo, mi amigo, por el gran evento, a Guioja y por supuesto a la Universidad de Buenos Aires. Y decir que es una lástima que el mundo ha cambiado tanto, que tuvo una pandemia y nosotros nos quedamos imposibilitados de juntarnos. Bueno, pero qué bueno que hay la tecnología para que podamos estar juntos de alguna manera. Bueno, el título de mi ponencia se llama El cibersolipsismo, quien hace el control de las máquinas. Para tanto, yo creo que primero yo tengo que explicar mi punto de partida, quién soy, dónde vengo, para que los asistentes, por supuesto, puedan comprender la cosa. Yo soy un abogado, como Gonzalo dice en mi presentación, profesor de posgrado, y bueno, mi realidad, y hoy yo puedo constatar aún más que es una realidad totalmente analógica. Sí, la abogacía, con su liturgia, con sus ritos, es una actividad totalmente analógica. Y es analógica porque el derecho se presupone de una actividad dialéctica, una actividad voltada para los humanos, una actividad de diálogo, retórica. Y bueno, y cuando nos pusimos a pensar en la dialéctica, difícilmente pensamos en una dialéctica con las máquinas, con los robots. Entonces, mi punto de partida es que, bueno,
el derecho como se puso a lo largo de los siglos XX y en este inicio del siglo XXI es algo que ha pasado por profundos cambios, porque, bueno, yo cuando empecé en mi facultad, y ahí digo en 2005, que ingresaba en la Facultad de Derecho, bueno, allá tenía una realidad que era casi todo, casi todo no, todo en papel. Empezábamos a pensar en lo que estamos haciendo ahora, las videollamadas, videoaulas, y etc. Y yo pude acompañar un poco este avance que se ha pasado en Brasil. Obviamente, todo que lo hago, tanto de bueno cuanto malo, es solamente de Brasil, porque es mi realidad, es donde vivo y donde puedo decir con seguridad lo que pienso. Y ahí, bueno, como ya dice, pienso que el derecho es una actividad completamente humana, porque decide la vida de la gente humana, es hecho por la gente humana. Bueno, y con el avance del siglo XXI, lo que tuvimos acá en Brasil es una informatización del proceso y de los mecanismos de acceso a justicia, que sí, es la parte buena del uso de la tecnología en el proceso, porque, bueno, pensemos que ahora ya podremos consultar, hacer consulta de cómo van los procesos por la internet. Ya podemos tener un poco más de acceso a las informaciones por la internet. Pero lo que tiene pasado en los últimos 5 años acá en Brasil y ahora tiene ganado más fuerza es la cuestión del uso de la inteligencia artificial como mecanismo de auxilio a la toma de decisiones por los jueces. Y ahí es que en mi concepción empieza el problema. Porque, bueno, si el derecho es algo, como dice, hecho por humanos, generalmente para la gente humana, ¿cómo pensar en un derecho que tiene el uso de los robots y las inteligencias artificiales por las máquinas, por los algoritmos? Y ahí yo pido permiso para hacer una breve cita acá, quien trabaja muchísimo con la cuestión de la interpretación del derecho, que es nuestro querido profesor y amigo Len Stretch, que dice que todos en los derechos estamos condenados a interpretar. Y ahí Lenio dice, tenemos una estructura de nuestro modo de ser en el mundo, que es la interpretación. Podemos decir, entonces, que estamos condenados a interpretar. El horizonte del significado se nos da por la comprensión que tenemos de algo. La comprensión es existencial. Es una categoría por la cual la persona se constituye. Bueno, ¿por qué yo tuve la intención de decir la persona? Justamente por lo que dice, el proceso tiene la finalidad de atingir la persona. Y ahí digo, por ejemplo, en mi área de trabajo, que es el derecho procesal penal y la abogacía criminal. Bueno, en mi concepción y en mi realidad de trabajo es inconcebible que nosotros tenemos uso del mecanismo de inteligencia artificial para una toma de decisión o una tomada de acción en el proceso, cuando en la punta, en el fin del proceso, tenemos que decir para alguien, una persona, bueno, señor, señora, vos fue considerada culpado y te vas a dar cárcel. Porque aquí es un elemento muy grave que es la dignidad de la persona humana,
el derecho al debido proceso y sobre todo una cuestión de humanidad. Es una cuestión de humanidad porque, bueno, aquí hago un paréntesis y un breve homenaje a un gran maestro que nos dejó muy temprano en este año, en febrero, el profesor Tiago Fabres de Carvalho, que era un gran criminólogo y gran pensador de la Universidad Federal del Espíritu Santo, que decía que a esta gente a que se llevan a cárcel son los invisibles. Y los invisibles hay que tener visibilidad. Y ahí tenemos un problema, porque hoy en Brasil, con la situación que tenemos, por ejemplo, los jueces, el exceso de discrecionalidad, ya tenemos un problema, porque nosotros hoy aún sabemos quién hacen las decisiones judiciales y no conseguimos controlarlos, no conseguimos controlar su discrecionalidad. Ellos deciden conforme su llamada de conciencia, que es un libro incluso de nuestro querido amigo Lenio, que fue publicado en lengua española, ahí en Buenos Aires, y que trabaja mucho bien en esta cuestión de los jueces que deciden como quieren. Bueno, y ahí pido más un poquito de permisión para hacer una otra cita de Lenio, que se dice: la interpretación se produce a partir de una fusión de horizontes, porque la comprensión es siempre el proceso de fusionar los supuestos horizontes para uno mismo. Y a esta atribución de significado no ocurre en dos campos separados, como el significado de la ley y de los hechos. No, todo sucede en un proceso de comprensión en el que siempre hay una comprensión previa. Nada puede hablar de inconstitucionalidad sin saber qué es la Constitución. El problema, y ahí caminando para el problema central que propongo, si la interpretación es hecha por humanos y si hoy en Brasil no conseguimos controlar cómo los jueces interpretan la ley, porque acá en cada juzgado es una interpretación diferente y bueno, en uno puedes tener que determinada cosa no es un delito. En lo otro, en la misma ciudad, se dice no, esto es un delito. Si hoy no podemos hacer este control, no conseguimos hacer este control, ¿cómo hacer con las máquinas? Y ahí es la pregunta que lo hago. ¿Quién hace el control de las máquinas? Porque si el decisionismo, el solipsismo está descontrolado, desenfrenado en Brasil, ¿cómo hacer con la cuestión de las máquinas a quien seguramente no saberemos quién van a programar? O mejor, aunque sabemos quién va a programar las máquinas, yo que creo muy difícil cómo hacer este control. Por supuesto que no estoy diciendo que una decisión tomada por un mecanismo de inteligencia artificial se va a quedar sin derecho a recurso, sin derecho al duplo grado de jurisdicción, pero es una cuestión que va más allá del problema, que es, no hay cómo tener seguramente quién va a programar a la máquina, porque sí, si la máquina va a tomar una decisión, seguramente ella es alimentada por algoritmos, por programadores, y ahí viene mi primer inquietación. Los programadores son jueces, tienen la formación jurídica y la otorga que la Constitución se da para que puedan decidir y decir lo que la ley dice sobre determinada causa, determinado hecho, no sé. Pero si fuera, los jueces tendrán una función mayor que, bueno, a mí particularmente yo creo re complicada, porque
si ya es difícil comprender todo fenómeno complejo que es el derecho, quizás comprender toda estructura binaria y los sistemas de inteligencia artificiales acá en la concepción de su aplicación en el derecho. Obvio, como dice en el inicio de mi charla, que estoy de acuerdo que el uso de la tecnología para el derecho es algo que tiene sus lados buenos. Por ejemplo, como dice, hoy no precisamos deslocarnos a los foros para tener acceso a las informaciones de los procesos. No, por ejemplo, en la situación de la pandemia, que bueno, acá en Brasil se paró todo por un tiempo y tuvimos algo que fue un poco polémico, pero yo reputo que fue de una buena ayuda para la prestación jurisdiccional, que fueron las audiencias por videoconferencia, como estamos ahora haciendo. Sí, es bueno, pero a mí, en lo acto de decidir, yo soy muy, muy, muy contra el uso de la inteligencia artificial. Yo reputo las cuestiones de rechazo, las cuestiones de la inteligencia artificial, porque no lo creo que va a caminar bueno. Y yo creo que antes de pensar en decir cualquier cosa que sea sobre el uso de la inteligencia artificial en la tomada de decisiones, en el derecho, tenemos que pensar primero cómo resolver el problema de sexo de discrecionalidad que acá hoy tiene en Brasil. Para ahí, después de, como Lênio ha defendido a casi 2 décadas, o más de 2 décadas acá en Brasil, solamente después de una creación de una teoría de la decisión judicial acá en Brasil, que tal vez podemos empezar a pensar ahí en cómo optimizar los mecanismos de la tomada de las decisiones judiciales, pero hoy, en el estado actual del arte en Brasil, yo creo que estamos muy, muy, muy lejos de cualquier cosa próxima a eso, porque la cuestión de una teoría de decisión o una limitación de la discrecionalidad de los jueces es algo que pasa muy fuerte en una pelea por poder, en una cuestión de poder. Y ninguém se gusta de perder el poder. Esta es la verdad. Y bueno, y ahí pensemos en un proceso criminal, y yo soy un crítico ferreño, un crítico muy fuerte desde el principio, pero lo que la dogmática clásicamente se enseña en derecho procesal penal es que el proceso penal se opera en una realidad de una búsqueda por la verdad. Y ahí pensemos, bueno, este proceso que se busca la verdad, ¿quién va a decir la verdad? Las máquinas. Una vez más pregunto, las máquinas van a decir la verdad, pero ¿quién por detrás de las máquinas dicen que es la verdad? La verdad yo creo que es algo inalcanzable y los principios de la verdad real no pasa de una ilusión para que podamos decir una hora que el proceso, por supuesto, hay que terminar. Pero, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y ahí, caminando para el fin, con mis 2 minutos que faltan, yo creo que hizo esto, todo lo que estoy diciendo, hizo un paper, un artículo que envié para Gonzalo para que se pueda publicar ahí en Buenos Aires. Y ahí termino siempre preguntando
un minuto que voy a decir literalmente lo que hago, que es intentando una respuesta a una pregunta aún en construcción. Por supuesto que el tema de los robots, el uso de la inteligencia artificial es algo muy nuevo, es algo que está muy en construcción, pero no sé si de aquí a 10 años es todo aquí y yo voy a decir, bueno, miren, lo cambié de opinión. Pero hoy, como pienso, y por todos los problemas que expuse y procuré exponer en estos 20 minutos, yo creo que hoy no es posible el uso de la inteligencia artificial porque el proceso y el derecho penal y el derecho procesal penal precisan de humanidad y no de la frieza de las máquinas. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, y gracias a todos. Muchas gracias, Jefferson, por tu intervención, muy amable. Quisiera no pasar por alto algunas cuestiones. Jefferson, ahí Ricardo ha trasladado un comentario, lo reproduzco, si no hay problema, después si Ricardo quiere tomar la palabra, pero dice, los sistemas de inteligencia artificial producen interpretación, Compass es un ejemplo. Otra cosa diferente es la comprensión que es tan difícil de medir como la propia inteligencia. Los programadores no son jueces, por eso es importante que los jueces se involucren en el desarrollo de la tecnología. A eso me refería en mi intervención. Pero las auditorías automáticas pueden operar sobre esa discrecionalidad. Medir arbitrariedad parece factible. Después, Ricardo, si quiere intervenir, no hay ningún problema. Quisiera trasladar también, les pido disculpas a todos y todas, tanto los ponentes como los asistentes, capaz que por cuestiones de tiempo sean resueltas por este medio, y si no, también se puede continuar la discusión y el diálogo por Facebook. El profesor Guarinoni, que agradecemos su presencia, hace una pregunta para El Galel, dice, me parece muy interesante todo lo visto, el problema es que sus conclusiones me temo que dan la razón a Kelsen y los positivistas. El número 5 puede ser visto como persona si la legislación así lo dice. Por otra parte, ha habido esclavos, seres humanos que no eran personas. Ahora copio igualmente la intervención del doctor Guarinoni en el chat. Gabriela Todd dice, se podría pensar, sobre Jefferson, se podría pensar que la función de los jueces puede ser interdisciplinaria, incluyendo a programadores que ayuden con algoritmos. Isabela de Paiva, si mal no traduzco, igual, es una reflexión de un derecho deshumanizado, buscar resolver las problemáticas con soluciones de máquinas. La inteligencia artificial vuelve sobre estigmas y preconceptos demostrados en los algoritmos del sistema carcelario del país. Ahora igualmente copio todas las intervenciones. Jefferson, si querés resolver la consulta de Ricardo, de Gabriela e Isabela. Ricardo, si querés intervenir para poder aclarar la indicación tuya, y después, Elga, finalizada la intervención de Gonzalo, te damos lugar a la respuesta si no hay ningún tipo de problema. Capaz que no sé si se entendió toda la organización. Jefferson o Ricardo. Perdón, ahí copié todas las preguntas igualmente. Ya puedo empezar a contestarlas. Sí, Ricardo, no sé si querés hacer algún tipo de bien, aclaración o algo. Bien, gracias. Jefferson. Primeramente, yo quería agradecer las observaciones muy buenas del profesor Ricardo. Las leí atentamente y en verdad yo empiezo a contestar diciendo que para mí es algo que aún está en construcción y por eso hizo cuestión de decir en fines de mi charla que aún para mí es un proceso en construcción, pero no lo puedo decir cómo va a ser el futuro, pero sino no decir cómo está el presente. El presente, por ejemplo, en Brasil, está muy malo. El derecho se va muy malo. Y bueno, por supuesto que una solución interdisciplinaria, y yo defiendo, soy un defensor muy fuerte de la interdisciplinariedad en derecho, pero lo creo que aún tenemos problemas mucho más graves para resolver
para ahí sí podemos sentar y pensar, bueno, estamos con las cosas graves resolvidas, lista, está listo. Bueno, ahora vamos a pensar la cuestión de la optimización, el uso de la inteligencia artificial en el proceso. Bueno, les digo que en la última semana acá en Brasil, y ahí también hace una pequeña enmienda con la observación de Isabela. Y observa hoy es justamente porque este proceso y este derecho que se opera acá en Brasil está totalmente deshumanizado. Precisamos humanizar y mucho para después pensar en deshumanizar. El problema es que aún no conseguimos humanizar el derecho y el proceso penal en Brasil. Entonces, ¿cómo pensar en deshumanizar algo que no fue humanizado? Es una locura. Para mí es una locura, personalmente hablando, y yo tengo aún muchas resistencias a aceptar estas cuestiones. Obviamente que las auditorías son importantes y han que existir, pero como dice, yo pienso que tenemos que resolver muchas cosas graves antes de pensar a dar este paso. Tanto es que, Gonzalo, ya termino. Tanto que en la última semana, acá en Brasil, en el ámbito de la teoría crítica, hubo un debate filosófico tremendo que yo voy a aconsejar que la gente que se guste del tema lea, que fue trabado por el profesor Len Streck y el profesor Alexandre Moraes da Rosa. Lenio hizo casi la misma pregunta que yo hice hoy en el inicio de mi charla, que es ¿quién programa el robot? Y haciendo una crítica muy fuerte contra el uso de la inteligencia artificial en el derecho, en la actividad de decidir. Y Alexandre se puso a defender las cuestiones del uso de la inteligencia artificial con un texto también muy denso y muy bueno, que me puso a pensar. Y ayer por la noche yo me puso a releer los dos textos para hoy, y ahí me creo que continuó diciendo que ahora por lo menos es imposible. No sé si, como dice, de aquí a 5 o 10 años yo voy a cambiar de opinión y teré totalmente la humildad de llegar acá y decir, ¿se recuerdan que yo dije en 2020? Bueno, estaba equivocado y ahora mi opinión es esa, pero en el momento precisamos humanizar el derecho. Espero que tenga respondido y me pongo a disposición para cualquier eventual otra cuestión que pueda surgir. Gracias, Gonzalo, y gracias, profesor Ricardo. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Perdón que me toque hacer el malo de la película con los tiempos. Traslado también otra consulta ahí al chat y lo hago público. Gabriel Toff dice, no le encuentro fundamento por qué se confía más en decisiones discrecionales judiciales que en decisiones automáticas de algoritmos. Kahneman señaló la existencia de varios sesgos cognitivos que indican que confiamos más en instituciones que en complejas operaciones matemáticas. Si les parece bien, Jeff, a modo, y perdón que vuelva a repetir esto, va a ser el malo de la charla, dejamos abierta esa pregunta. También Helga trasladó la pregunta del profesor Guarinoni. Vamos a escuchar ahora la ponencia de Gonzalo Aguirre y posterior el tiempo resolvemos las consultas que se han trasladado en el chat. Bien, entonces vamos a continuar con la ponencia de Gonzalo Aguirre, que se llama El derecho como objeto técnico estético. Gonzalo es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, diploma de estudios avanzados por su trabajo analítica de la crueldad, en la Facultad de la Universidad de Barcelona, 2008, doctorado cum laude en Filosofía y Estética con su tesis de memoria, dirigida por el profesor Miguel Morey, en la Facultad de la Universidad de Barcelona. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor adjunto regular de la materia de Teoría del Estado y jefe de trabajos prácticos
regular de la materia Filosofía del profesorado de Ciencias Jurídicas, es investigador de categoría 3, dirigido proyecto de investigación desde 2010 en el Instituto Gioja. Actualmente dirige el proyecto La literatura y las formas jurídicas en la lengua del derecho, la administración de justicia como espacio dramático, UASIT Investigadores Formados. En ese marco ha dirigido y dirige becarios de investigación, también dirige el proyecto Historia Filosófica de la Recaudación en Tributos e Impuestos hacia un diagnóstico de las reformas impositivas en el área digital, de la Universidad de 3 de Febrero. En 2017 publica Analítica de la Crueldad y Juicio, Proceso y Drama, Ensayos sobre Estética y Filosofía del Derecho, como compilador junto a Christian Kessel. Gonzalo, la palabra es tuya. Gracias, Gonzalo. Bueno, cuando uno manda el currículum parece más breve, ¿no? Ahora cuando lo ibas diciendo decía, no termina más esto, nos van a matar. Pero bueno, ya estaba hecho. Gracias por la invitación. Yo cuento aquí lamento no haber podido ver todo desde hoy, pero bueno, juego a que todo quedará registrado y que podré ir viendo la repetición mañana mientras me tomo el mate. Iré viendo los mejores momentos, como se hace ahora, con los Instagrams en vivo y con los Facebook, etc. Tenemos otra disponibilidad de los materiales. Ahora he venido escuchando con mucha atención. Siempre venir un poco después genera el problema de que, claro, si todo va bien y las cosas son muy interesantes, las que se escuchan, termina uno metiéndose en el problema de cómo lidiar con todo lo que hemos escuchado. Voy a tratar de contar lo que hago yo, quizás para ser breve. Bueno, ya dijiste que estoy en el Instituto Gioja. Yo estoy investigando hace mucho, quizás lo que Helga llamó eso que pasó en los 2500 años entre Grecia, entre la antigua Grecia y lo que es nuestro derecho moderno, o lo que llamaríamos el orden discursivo jurídico moderno, dentro del cual, entiendo, se mueve la mesa, digamos, o incluso el evento, hasta donde alcancé a mirar. Yo ciertamente tengo que restituir el hecho de que yo cuando yo me enteré del evento, empecé a leer los títulos que había y me fasciné porque, bueno, por varias razones que ahora les voy a contar, encontré como muchas resonancias en los títulos y le preguntaba a Gonzalo, pero Gonzalo, ¿vos estás armando esto? Pero yo quería como preguntarle, y al final estoy aquí, me ha invitado gentilmente. Yo por eso les voy a contar simplemente qué hago. Si puede resonar, ya me dirán, en algo que les sirva para lo que esté investigando cada quien aquí en el Zoom o que estén escuchando en Facebook o luego escuchen en la grabación. Yo estoy investigando algo que va en torno a un campo epistémico que hemos llamado, luego de andar mucho tiempo trabajando en metodología, etcétera, lo hemos llamado estética del derecho. No estrictamente porque consideremos que el derecho es un arte, que sí consideramos que el derecho es un arte, el arte de regular los conflictos afectivo-emotivos de los seres, sean humanos o no, del tipo que sean, seres electrónicos o seres animales. Toda la procedencia epistémica, para hacerlo breve, en mi caso y en el caso del grupo con el que investigamos en la facultad, de Gilbert Simondon. Básicamente su obra, bueno, podría mencionarle El modo de existencia de los objetos técnicos, que es su tesis secundaria en Francia, y La individuación a la luz de las nociones de forma e información. Estudiamos eso, hemos organizado coloquios internacionales aquí en Buenos Aires en el 2013, en el 2015. Y a partir del trabajo con Simondon, yo empecé a revalorizar lo que él llama objeto técnico, y a recuperar el objeto técnico, que es una propuesta que hace Simondon para la filosofía, que es un poco, si se quiere, el ámbito en el que más me muevo, la filosofía en general, digamos, aplicada al derecho, aplicada al problema tributario, al problema de los tributos, al problema de lo sagrado. De hecho, miren, conseguí un libro, lo tengo acá porque lo conseguí ayer y me costó bastante conseguirlo, se llama La persona y lo sagrado, de Simone Weil, y de algún modo intento con este pequeño libro también explorar esos 2500 años
¿no? de lo que era una persona sagrada a algo que es una persona jurídica, y bueno, averiguar qué es lo sagrado también, ¿no? Cómo se trataría de averiguar qué es, no sé, qué es una obligación o qué es un derecho. Bien, el fondo entonces epistémico es este, invita a recuperar el objeto técnico, y en ese movimiento de a poco fuimos considerando a la norma jurídica como un objeto técnico. Un objeto técnico no material, digamos, un objeto técnico lógico, y de ese modo abordamos la lectura de Kelsen, o la obra de Kelsen, desde un lugar que yo llamaría nietzscheano, para hacerlo rápido también, o simondoniano, si prefieren. Entonces entendemos que si la norma jurídica es la forma de la ley, desde el punto de vista simondoniano, se trata de una esquematización operatoria de lo que sería la ley. Podemos usar como sinónimos norma jurídica y ley, pero ciertamente sería como confundir, no sé, una oración que decimos, algo que decimos, y una oración que sería la forma gramatical, analizable en sujeto y predicado, gramaticalmente o sintácticamente hablando, pero no es lo mismo que lo que decimos, digamos, podemos hablar tranquilamente sin tener idea de nada que tenga que ver con los sujetos y los predicados. Lo mismo corre para los asuntos de la ley. Podemos saber mucho de ley sin tener idea de normas jurídicas, que serían su forma. Ese es quizás uno de los problemas básicos de la insatisfacción general con la administración de justicia, sea esta humana o sea esta a través de jueces o programadores. Me parece que en ese punto, desde donde trabajamos nosotros, da lo mismo, y en todo caso a lo que ha planteado Jefferson, yo diría que eventualmente si los programadores llegan a no ser jueces, que se cuiden los jueces, porque se van a quedar sin trabajo y lo van a tener los programadores. Y la discrecionalidad pasará a mano de los programadores y saldrá de los jueces, o de los que midan arbitrariedad con unidades de medida que supondremos que no serán arbitrarias, o sí, viejo problema desde la Revolución Francesa que venimos trayendo. En fin, para no explayarme, para no irme porque me gusta el tema, vuelvo, y entonces nuestra idea es recuperar esa idea de objeto técnico, y sobre esa idea de recuperación del objeto técnico para la consideración filosófica, recuperar como objeto técnico al objeto jurídico. ¿Sí? Yo puse en el título el derecho, quizás más precisamente hubiera sido la norma jurídica como objeto tecnoestético, pero como vi títulos tan buenos dije, no, vamos a poner el derecho para competir en el cartel directamente, ¿no? Hay uno muy bueno en la próxima que se titula El autismo del epistemológico o epistémico del derecho, que me parece brillante, ya lo quiero decir, y vi otros muy buenos ahí, también en esta mesa, pero bueno, no me quiero ir por ahí. El caso es que, en tanto lo recuperamos como objeto técnico, a la Simondon, digamos, había que desarrollar un montón de cosas, encontramos que el dispositivo jurídico, incluso aún moderno, aún formal, aún, digamos, operatorio, aún desprovisto de afecto emotividad, por decirlo así, aún arbitrario, por llamarlo así, aún desacralizado, desencantado, etcétera, etcétera, encontramos que cumple con una función de enlace que Simondon llama estética, es una función estética. Una relación de enlace entre las prácticas, digamos, cotidianas de carácter tecnocientífico y la religión. Esa es la función estética. Y, digamos, más allá de que se pierda luego la referencia religiosa, o ¿no? del arte, en este caso así lo piensa Simondon, el derecho entraría dentro de esa función de enlace. Esa es una de las razones por las que hablamos de estética del derecho, y otra razón es más kantiana, digamos, simplemente remite a la estética trascendental de la crítica de la razón pura, donde se distingue espacio y tiempo, y bueno, entendemos que esa distinción espacio-temporal es jurídica, que no es metafísica, que es una distinción jurídica, por eso lo llamamos estética del derecho. No le pusimos estética trascendental para no confundirnos con Kant, y porque aparte es una palabra que no suena bien hoy día. Dentro de estas recuperaciones es que, por ejemplo, nosotros no tratamos de no usar la palabra tecnología como sustantivo,
en el sentido del uso de la tecnología, o yo me llevo mal con la tecnología, porque entendemos que tecnología es más bien un discurso sobre la técnica, un tecnólogo, digamos, como la biología es un discurso sobre la vida o un saber sobre la vida. Una ciencia, si quieren, creo que se planteó, Ricardo ahí planteó una ciencia de los datos, bueno, una ciencia de un modo de entender la técnica. Simondon pelea ese modo de entender la técnica imperante, que sería heideggeriano, para hacerlo corto, digamos, y que remite luego a una tecnofobia o a una tecnomanía, ¿cómo se diría? Una protécnica, ahora no me sale la tecnofobia o la... Bueno, tecnomanía, llamémoslo tecnomanía. En esa recuperación lo que se trata es de generar un nuevo abordaje del objeto técnico. Lo cual termina, lo digo ahora porque escuché varias cosas que me parece que a varios les pueden interesar, termina incluso en una propuesta de un parlamento de los objetos. Simondon termina siendo una propuesta de parlamento de los objetos técnicos, a los cuales considera esclavizados, desde un punto de vista marxista aparte, en unas páginas maravillosas del modo de existencia de los objetos técnicos. Es un libro que está editado en Prometeo, tradujo el gran Pablo Rodríguez, y de ahí nosotros vamos sacando otro libro que también recomiendo, porque ya que estamos, se llama Amar a las máquinas, que es una compilación con gente de Córdoba, gente de Chile, gente de Francia, gente de Italia, de aquí de Buenos Aires, de distintas universidades, con artículos que van en torno a Simondon y otros autores. De hecho, ahí está, por ejemplo, Javier Blanco como compilador, que él trabaja en Córdoba, y Darío Sandrone también, que no sé si los conocen, bueno, trabajan mucho sobre cuestiones algorítmicas. Al día de hoy hay una maestría, hay un doctorado en la Universidad de Córdoba sobre técnica, etc. En fin, al mover el concepto o la noción de tecnología de una cosa sustantivada, como si fuese algo, ¿no? Yo uso la tecnología, sino que es un discurso sobre la técnica, se corre uno del problema de si la tecnología es buena o mala, porque digamos, ya no hay tal cosa, a lo sumo hay objetos técnicos, utensilios técnicos, y en ese sentido una norma jurídica es un objeto técnico, el alfabeto es un objeto técnico, una licuadora es un objeto técnico, un vaso es un objeto técnico, un libro es un objeto técnico, leer, ¿sí? Un examen es un objeto técnico, bueno, y así sucesivamente, o sea que a todo eso le podríamos llamar la tecnología. Sin contar con que encima llamamos tecnología a un teléfono celular, ya que vamos, ¿no? Si estuviéramos sustantivando, podríamos llamar tecnología a una ventana también. Pero bueno, por eso no usamos en ese sentido la palabra tecnología, la usamos poco, en la investigación la evitamos, y si no la usamos siempre en el sentido de tecnólogos, de discurso sobre la técnica, que tiene su historia también, que también investigamos de 2500 años de la Tecné para acá. Yo me había notado, bueno, en este trabajo entonces, bueno, ya dije, mencioné a Kelsen, para terminar, porque lo hago breve, es mejor, en el abordaje de Kelsen, en términos del problema de persona, que es como una cosa que, como se ve con el libro de Simone Weil, estoy trabajando ahora, estamos viendo las implicancias de plantear a la persona como ficción. Una persona jurídica, por eso le preguntaba yo a Helga, perdón que lo diga a Helga. Y porque, claro, la definición de persona en términos de discurso jurídico es ficcional. Y de hecho es una forma de esa definición que tiene muchas formas en Grecia, formas en Roma, etc., formas cristianas, formas protestantes, digamos. Y hay una forma moderna, que también es cristiana, hay que decirlo, que sería una forma pastoral, creo que lo llamaría Foucault, y en ese sentido, Kelsen quizás no más simplemente dice lo que nadie dice, que es una ficción. Lo cual tampoco querría decir que no existe, o que es falso, o que nos engaña, sino que es un modo de concebirnos o de formar nuestra subjetivación. Son formas de subjetivación. Ahí yo creo que comienzo a entrar, o yo en nuestra investigación comenzaría a entrar en el campo que se plantea aquí, que es el problema de la inteligencia artificial, el problema algorítmico. Siempre con un punto de vista comparativamente festivo, digamos, ¿no? Vemos problemas por todos lados y además vemos personas por todos lados también.
o vemos formas de persona posibles por todos lados. No solo personas jurídicas, ya sean humanas, no humanas, o no humanas animales, o no humanas electrónicas, sino que vemos formas de persona posible, y que esas formas de persona igual coexisten, y que van generando estos problemas, porque uno se maneja, como decían antes, bueno, nos manejamos dentro del discurso, de la discursividad jurídica, pero claro, cuando empezamos a hacer los palotes, medio al Aristóteles, con las categorías, se nos superponen, falta algo y tenemos que definir entorno, pero después en entorno se nos corre de la piola y no, tenemos que hay cosas que no tienen entorno, o tenemos que hablar de un entorno electrónico, en fin, montones de problemas que se suman a lo que plantea Jefferson con total legitimidad, que es, bueno, digamos, de qué problema de humanidad o deshumanización vamos a hablar si no está humanizado, o dicho de otro modo, de qué problema de algoritmización vamos a hablar si quizás ya está algoritmizado. ¿Sí? Si quizás la persona que definía Kelsen es una forma algorítmica, quizás tosca, quizás inicial, pero que tranquilamente luego trabajando sobre eso se puede desarrollar la algorítmica moderna en términos de gestión de datos o diseño de algoritmos, que, digamos, o una ciencia de los datos que dé forma o una X forma a una algorítmica que también tiene su historia, digamos. Yo tampoco estoy recién investigando, estoy leyendo libros de Paolo Cellini, hablo con gente y me interesa participar de estos eventos porque también entiendo que en el derecho es donde en las reuniones jurídicas es donde los problemas se tratan, digamos, más directamente y no nos engolamos tanto como a veces pasa en reuniones más filosóficas que, bueno, estamos viendo si hay vida o no hay vida, qué sé yo. Y aquí es, bueno, nada, vamos, definamos, porque en algún momento hay que definir. Así que, bueno, yo lo dejo acá, agradezco la oportunidad de contar lo que estamos haciendo, Gonza, y agradezco a todos que estén contando así tan gentilmente lo que trabajan para compartirlo. Gracias. Gracias, Gon, muchas gracias por tu intervención. Copio un comentario que quizás, Gon, si quisiera sumar algo, de la profesora Marisa Eisenbart. Tecnoidolatría, puso simplemente esa palabra en relación cuando estabas ahí en tu ponencia. Sí, está bien, Marisa, puede ser tecnoidolatría. Había otra que jugaba más con tecnofobia, ahora se me fue, pero igual tecnoidolatría incluso tiene tela conceptual, se puede combinar con Crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, por ejemplo, en mi laburo. Eso. Bien. Igualmente hay alguna cuestión ahí de cómo es posible vincular el espacio jurídico desde lo técnico, en tanto desalmado, estático, funcional, con el espacio estético, artístico, religioso, que remite a lo espiritual. Puede ser una pregunta por ahí, como pregunta general. Quisiera, perdón que vuelva a ser el malo del taller, o no del taller, de la charla, por cuestión de tiempo, también quedó pendiente la pregunta de Gabriela Toff para Jefferson, que se la transmitimos en su momento, y también quedó la pregunta del profesor Ricardo Guarinoni, que Elga la respondió por Facebook, pero bien pues quiere trasladar algún tipo de resolución por acá, no hay ningún problema. Estamos ahí justo con los tiempos. Perdonen, como quieran empezar, no sé si quieren... Si querés que termine así ya no molesto. Mira, no, es que sí, parece todo desalmado y frío, pero bueno, sigue habiendo afecto, emotividad rondando, digamos. Satisfacciones e insatisfacciones, más grandes o menos grandes, incluso tendencialmente insatisfacciones, porque hay como una idea de que los dispositivos formales son fríos. Por lo que venimos investigando parecen formas estéticas como si fuera una forma de una novela, y en ese sentido hay novelas que te hacen largar a llorar, etcétera, y están armadas con unas fórmulas que cuando las detectás podrían ser frías, lo mismo, quién sabe, una canción, no sé, de Spinetta, o no sé, lo que quieras que te puede emocionar. O sea que quizás hay más frialdad en el arte de lo que uno piensa, en lo que llamamos arte, y más calor y más afecto, emotividad, como dice Simondon, en el derecho de lo que pensamos. Nos movemos en jugamos a ver qué pasa si no es tan así como solemos pensar, metodológicamente. Ahí. Elia, si te parece, después yo. Sí, simplemente para sintetizar, bueno, agradezco mucho la pregunta o comentario.
Justamente un poco mi idea es tratar de separar estas dos cuestiones. Coincido que parcialmente, digamos, el hecho de poder incorporar a la persona electrónica y de reducir a todos los tipos de personas a una común definición, lo que hace es terminar diciendo que al fin y al cabo, mientras haya alguna característica, que será la imputación, al fin y al cabo, ese sería el único requisito para atribuir el carácter de persona. Pero justamente cuando planteo que me parece que hay que distinguir los escenarios de uso de esta idea de persona y ver de qué manera se invoca, creo que ahí creo que se puede deslindar este tipo de conclusiones que darían lugar a la visión positivista a otro tipo de visiones más amplias. Es decir, probablemente la responsabilidad patrimonial, o por ejemplo el derecho civil, va a estar más interesado en pensar de qué manera poder lograr que se resarza un daño cometido por una inteligencia artificial o una persona electrónica, y por lo tanto no le va a interesar en absoluto el factor moral o el factor de cómo, digamos, cómo se podría tutelar a esta persona electrónica. Simplemente lo que interesa es este fin práctico, que es salvaguardar la integridad, digamos, de los posibles damnificados. Y en ese sentido, en ese escenario, creo que queda una visión positivista, y que uno no puede desconocer que existe. Pero me parece que en general, el uso que se le da a persona, y que se invoca muchísimo, es de generar una visión muy distinta a la positivista, y que tiene que ver con esto, o con un discurso que implica que la persona tiene ciertos derechos o amerita cierta protección por ser persona. Por ejemplo, el perro Poli, que es un perro que fue arrastrado atrás de un auto durante unas cuadras, podría haber bien sido, digamos, el mismo resultado, fue un juicio penal por maltrato animal, y el mismo resultado hubiera sido la mera condena, y sin embargo los jueces optaron por decir, esta es la condena por maltrato animal al responsable penal, pero el perro Poli es un sujeto. Y es un sujeto de derecho porque tiene cierto valor proteger, digamos, la vida de los seres sintientes, etc. Y me parece que ahí tenemos un discurso muy, muy distinto que el meramente positivista. Ahora, ¿cómo armonizamos estos dos discursos en el derecho? Y me parece que hay que, así como deslindamos a veces el discurso jurídico, que no sé hasta dónde es fácil de deslindar de otros discursos, creo que también hay que distinguir los escenarios dentro del derecho en los cuales invocamos el concepto de persona. Porque si lo que queremos decir es que hay seres que tienen derechos por el mero hecho de ser personas, claramente, digamos, la inteligencia artificial no estaría quedando ahí dentro, la esclavitud estaría siendo un problema enorme. Digamos. Entonces, me parece que aunque usemos la misma palabra o el mismo signo lingüístico, tenemos, digamos, un concepto o tenemos una imagen asociada muy distinta según el campo pragmático en el que se use. Por eso me parece que en realidad la dirección que continúa de este trabajo va por ese lado. Eso, cualquier cosa podemos seguir por correo, por el chat. Jefferson. Gonzalo, la pregunta que tengo que contestar es la última de Gabriela Todd, que se dice sobre el fundamento, Kahneman, etc. Sí, dale. la copia. Bueno, yo creo que mi cuestión no es una cuestión precisamente de un sesgo cognitivo, sino una resistencia, como dice, a algo que acá en Brasil hay que se humanizar para después pensar en la posibilidad de deshumanizar. Y ahí me recordé que en una de, y ahora se parece muy lejos, una de las idas a interescuelas, ahí en la UBA, Interescuelas de Filosofía de Derecho, me puso a comprar un libro de Raúl Zaffaroni que se llama Derecho Penal Humano. Y ahí me puso a pensar con los títulos del libro cuando lo veí en Buenos Aires. Wow, derecho penal humano, pero el derecho hay que ser para humanos. Pero es una reflexión y una provocación muy buena. Hoy parece que hacíamos derecho para inhumanos, para los invisibles que no lo vemos y no lo consideramos
personas sujetos de derecho. Entonces, mi resistencia y un poco de crítica es que me parece que la propuesta que se pone acá en Brasil del uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones es algo como un retorno a los jueces boca de la ley. Y ahí, bueno, se pone el problema, la máquina dice lo que tiene que hacer y listo, se acabó. Pero la complejidad es muy más complejo. El derecho es mucho más complejo. Entonces, bueno, no sé sí, tal vez yo aún tenga la ilusión que las instituciones son un poquito mejor que la matemática, porque la matemática es fría y las cosas que tienen que ser hechas para humanos, hay que tener el calor, hay que tener la humanidad, que la matemática no lo saca. No lo saca, no saca. Bueno, gracias. Bueno, Jeff, muchas gracias. Quisiera simplemente, bueno, hay una pequeña consulta de Belén, denso trabajo, si hay algún foro donde se puede exponer. Bueno, Belén, ahí Gonzalo me pasó una indicación sobre si podrías indicarlo brevemente si cerramos para poder contactar. Sí, ahora está empezando las 7ª jornadas de filosofía de la cultura, no sé, es lo más rápido que se me ocurre, va a durar un mes, va a ser todo en el ciberespacio, y ahí va a haber de todo, todos los días. Buscanos, ahí, bueno, Facebook, bueno, ahora si no te lo tipeo, todavía estoy a tiro, no sé si lo tenés a tiro, Gonza, para pegarlo ahí. Si no, el Instagram, @centro filocultura. Y luego, si no, me escribes ahí al Facebook, no hay problema. Gracias. O un mail. No sé. Bien, A ahora si igualmente respondo lo ponemos en el Facebook sobre la pregunta de Belén, lo ponemos ahí al link y no hay ningún problema. Sí. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Helga, Jefferson, Ricardo, Gonzalo, muchas gracias, al Instituto GIEJO nuevamente por sus ponencias, a los asistentes por también sus consultas, preguntas y su participación. Decirles que la discusión, si bien por cuestiones de tiempo se tiene que cortar en estos momentos, continúa en Facebook, donde podemos realizar todos los intercambios y cuestiones, y bueno, encontrarnos en el futuro charlando sobre estos temas. Muchas gracias, y decirles que sigue el último panel a las 6 de la tarde, bueno, a las 6 de la tarde de 18 a 20 horas, mejor dicho así. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias Hasta a todos. luego.